El mundo en el que vivimos es cada vez más incierto. Las cosas no siempre son como parecen y saber interpretar el entorno tan complejo que nos rodea se ha convertido en una necesidad. Especialmente para las empresas, que operan en mercados cada vez más competitivos y están rodeadas de amenazas. Se trata de un contexto en el que el conocimiento es la clave para anticiparse a las situaciones complejas y tomar las decisiones adecuadas. Y de eso va este capítulo, en el que vamos a hablar de inteligencia. Pero antes de entrar en materia, déjame recordarte que estás escuchando Zona de Seguridad, un podcast de la revista Seguritecnia dirigido a profesionales de la seguridad y todo aquel que esté interesado en esta temática. Yo soy Enrique González Herrero. La inteligencia ha estado siempre asociada a las operaciones militares o a las que llevan a cabo los llamados servicios secretos. Es decir, hasta hace no mucho se consideraba una actividad practicada solamente por instituciones y agentes del Estado para obtener información confidencial del enemigo. Sin embargo, cada vez más empresas incorporan a su estructura equipos y procesos orientados a generar inteligencia. Su objetivo es competir en los mercados en mejores condiciones y hacerlo de manera más segura. Generar inteligencia consiste en un proceso mediante el cual la información se transforma en conocimiento orientado a la toma de decisiones. En el ámbito de la seguridad, esta especialidad permite entender mejor el entorno en el que se mueve la empresa para valorar los riesgos y hacer frente a las amenazas. Algo especialmente necesario cuando la compañía opera en el exterior o en mercados que desconoce. En definitiva, la inteligencia favorece que las empresas sean más competitivas en un escenario tan complicado como el actual. Piénsalo, ¿qué sucedería con una empresa que quiera abrir una delegación en otro país sin conocer a fondo aspectos como su criminalidad, su legislación, su política? Sería una temeridad que tarde o temprano acabaría dando al traste con la operación. ¿Y qué hay de esas empresas que fían el éxito al instinto y la experiencia del directivo de turno? En el mundo de hoy, eso es como jugar a la ruleta rusa. Las organizaciones no pueden permitir que sus empleados y activos estén en peligro porque los análisis de riesgo se basen en opiniones. Tienen que trabajar con datos, con información, con conocimiento, con inteligencia. Y con esto no digo que la inteligencia sea una bola de cristal, pero sí que permite anticiparse a las amenazas cuando detrás hay un trabajo metódico y profesionales capacitados para interpretar el mundo. Pero si hay alguien que nos puede hablar de este asunto es el general retirado Valentín Martínez Valero. Él fue el primer director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, allá por 2006, y actualmente es director del Máster de Inteligencia y Seguridad en la empresa que imparte la Fundación Borredà. Valentín, es un placer poder compartir contigo este primer capítulo de Zona de Seguridad. Vamos a hablar contigo de inteligencia y de cómo esta actividad ayuda a las empresas a competir en mejores condiciones y a afrontar situaciones de incertidumbre. ¿Qué tal, Valentín? Muy buenos días, Enrique. Encantado de saludarte. Bueno, sin buscar una definición académica, ¿cómo podemos definir la inteligencia y, en este caso, cuando la aplicamos a la seguridad en la empresa? No me gusta mucho hablar de algo o dar una definición sin empezar por explicar por qué y para qué ese algo se necesita, porque si no, no se justifica todo lo que podamos decir después. Inteligencia muchas veces se refiere como la segunda profesión más antigua de la humanidad. Y ello es porque en la pirámide de Maslow está la seguridad. La seguridad es uno de los factores más importantes para el ser humano. Siempre ha habido incertidumbre a la hora de tomar decisiones. El ser humano, para sobrevivir, la especie humana para sobrevivir, ha estado forzada a tomar decisiones continuamente por su propia seguridad y por la supervivencia de la especie. Por eso, la relación con la seguridad, venga o no venga en la definición, es implícita. Siempre vamos a tener que tomar decisiones en un entorno de incertidumbre. Se habla ahora mucho de la inestabilidad, de la incertidumbre, pero eso ha existido siempre. De ahí que, asociado a ello, la necesidad de tomar las decisiones haya implicado que el ser humano busque conocimiento, haya intentado adelantarse a los acontecimientos, ver un poquito más allá, como decía Clausewitz, en la niebla de la guerra, que es la propia vida. Es decir, necesitamos tener conocimiento. Tú hablabas de anticiparse, tú hablabas de competir,
pero necesitamos en el día a día, si inconscientemente estamos haciendo un producto que de alguna manera nos permita tomar una decisión. Siempre pensamos que es la más correcta, pero siempre la vamos a tomar en un entorno de incertidumbre. Es decir, no vamos a saber exactamente si la opción que estamos tomando es la mejor. Cuando se habla de inteligencia hay montones de definiciones e incluso hay una faceta que en este término inteligencia muchas veces se confunde. Las personas que no estén iniciadas en este campo, y yo creo que el objetivo es precisamente hacerles llegar y sobre todo disipar esa confusión que muchas veces hay entre inteligencia, espionaje, cosas secretas, cosas que no se deben hacer. Es el momento, pienso, ahora al principio de esta entrevista, en la que eso debe quedar desvelado. Inteligencia no son actividades secretas, no son actividades ilícitas. Inteligencia, ni el producto ni la actividad deben considerarse como algo rechazable, sino como la satisfacción de una necesidad. Inteligencia per se no sirve para nada. La inteligencia se puede definir como actividad, como producto o como organización, pero en cualquier caso estamos hablando de algo abierto y sobre todo de algo que tiene una utilidad. Normalmente, cuando vamos a definiciones, y como digo, no creo que sea necesario hacer una específicamente hablando de seguridad, porque creo que ya en el propio sentido de que cuando tomas la decisión buscas acertar lo más posible para disipar esas dudas que siempre vas a tener, hay muchas, como digo, y de muy variado pelaje. Decía Samuel Johnson que las definiciones son como los relojes, que ninguna es suficientemente precisa. Por lo tanto, teniendo muy en cuenta el campo en que se producen, pues se generan o tienen unos contenidos diferentes. En el campo de la inteligencia competitiva, por ejemplo, es muy común referirnos o encontrar definiciones que son más descriptivas de la actividad. Por ejemplo, Porter habla de una definición muy cortita que dice: la inteligencia competitiva es dar la información correcta a la persona correcta para tomar la decisión correcta en el momento oportuno. Bueno, demasiado correcto hay ahí, porque, como digo, nunca vamos a tener la seguridad plena de que estamos tomando la decisión más adecuada. Lo que sí es cierto es que dentro de ese entorno de incertidumbre, la inteligencia, pero no la actividad, sino el producto, nos va a permitir disipar un poquito la niebla que envuelve al conocimiento que tenemos del entorno, de los competidores o adversarios, e incluso de nosotros mismos, porque no es lo mismo nuestra situación en un entorno dado que en otro. Por lo tanto, definiciones, pues como esa, como digo, de actividad, pero yo personalmente prefiero hablar de producto, porque cuando aplicamos el término inteligencia a una organización, realmente lo que estamos hablando es de una actividad desarrollada por individuos dentro de esa organización. Es decir, si las organizaciones fallan, las personas fallan. O si las personas fallan, las organizaciones fallan. Me da igual el orden en que se ponga. Particularmente, como digo, a mí me gusta más hablar de producto. ¿Y producto por qué? Porque realmente la actividad de las organizaciones y de las personas dentro de ellas se orientan a la generación de una cosa que es clave: conocimiento. Y el conocimiento se genera mediante la adquisición de información, tratamiento de esa información y envío del producto resultante al que tiene que decidir para apoyar su decisión. E insisto, no siempre es la correcta. Es una decisión, la mejor posible que se pueda tomar conforme al conocimiento que se tiene. Entonces, yo, por ejemplo, recomendaría en un texto que es muy interesante, que se llama Millennium Intelligence. Está escrito por un conjunto de personas especialistas en la materia, dirigidas y coordinadas por Jerry P. Miller. Millennium Intelligence está en muchos sitios y, por ejemplo, en el credo del analista define inteligencia como información que ha sido analizada hasta el punto de que puede emplearse para apoyar la toma de una decisión. Ese mismo texto incluye también otra que es muy sencilla, muy simple,
pero que claro, que requiere explicación. Inteligencia es información destilada. Es decir, no es información. Muchas veces encontramos con que es información. Y en eso mismo abunda un capitán de navío americano retirado, William S. Bray, que describe inteligencia como es más que información, es conocimiento que ha sido especialmente preparado para las circunstancias específicas de un usuario. Es decir, no tenemos inteligencia para todo. Lo que generamos como inteligencia es para apoyar la resolución de un problema. Al final, eso requiere tomar una decisión y esa decisión es la que va a ser trascendente para la persona, pero fundamentalmente para la organización en la que desarrolla su trabajo. En este caso, como estamos hablando de empresas, ¿por qué dirías que una empresa que genera inteligencia está más preparada para competir que otra que no lo hace? Bueno, yo creo que de alguna manera implícitamente, aunque creo que no lo he mencionado con estas palabras, el proceso de generación de inteligencia se realiza partiendo de los datos y de la información de que se dispone. Se hace un análisis de las relaciones que puedan tener los distintos elementos de información que se reciben y al final a lo que se llega es en el proceso es a una puntualización o a una fase final en la que partiendo de todo aquello que se conoce en base, como digo, a esa información y datos, se genera conocimiento. Ese conocimiento no dice lo que está pasando, porque eso ya está en la información. Lo que el análisis y la interpretación aporta, y es decisorio, es sabiendo lo que ocurre, ¿qué puede ocurrir? Esa inferencia significa que el que recibe inteligencia no está recibiendo un reporte, un informe de aquello que está pasando, un informe de prensa de lo que está pasando o ha pasado, sino que le previene de lo que, habida cuenta de lo que existe o ha existido, pueda ocurrir en el futuro. Eso significa, no voy a emplear el término predicción porque es absurdo, no se puede predecir, pero sí anticipar. Es decir, a partir de lo que conozco, mi interpretación de todo ello es, puede ocurrir tal cosa. Eso se llama anticipación. Y esa anticipación aporta en el mundo empresarial y en muchos otros, pero en el mundo empresarial también, una capacidad de posicionarse con tiempo suficiente para tener ventaja sobre un competidor. Es decir, una empresa en la que simplemente se dediquen a buscar información sobre un problema determinado y no procese y no llegue a ese tipo de inferencias, está en desventaja comparado con aquellos que tienen una capacidad de generar inteligencia. Al final la clave es competitividad, ¿no? Está claro que de esa manera, con inteligencia, se gana en competitividad, ¿no? Pero en este caso, si hablamos en concreto de seguridad, ¿cuáles son esas aplicaciones que tiene la inteligencia para acompañar a la compañía en el desarrollo de un proyecto o incluso de su estrategia corporativa? Bueno, si una empresa es capaz de decidir con anticipación, a mí no me cabe ninguna duda de que esa capacidad se va a reflejar no solamente en la seguridad, se va a reflejar en todo, pero además en los distintos aspectos de la seguridad. Porque un aspecto de la seguridad puede ser, por ejemplo, la protección de la información sensible de la empresa. Bien, eso es un concepto que podemos ver más adelante, pero es importante entender que cuando una decisión se toma de manera fundada, y es el caso que ocurre cuando se utiliza para ello el apoyo de inteligencia, va a proporcionar una mayor seguridad de negocio, va en esa anticipación hacia el futuro. Insisto que siempre en un entorno de incertidumbre. Nadie espere balas de plata, nadie piense que esto es la panacea. Esto es una capacidad que se genera a base de trabajar, a base de analizar, a base de entender qué está pasando. Porque pensamos muchas veces que conocemos el entorno perfectamente, lo dominamos todo y nos engañamos. Pensamos que conocemos a los adversarios y los adversarios no son tontos. Tenemos que partir de esa base. Pero, por ejemplo, aplicada a la estrategia, hay una frase muy interesante que dice que
una mala estrategia con una buena inteligencia es sinónimo de fracaso. Mientras que una buena estrategia, aunque sea con mala inteligencia, puede conducir al éxito. Y esto es importante porque la inteligencia sirve a la estrategia. Es decir, si yo genero buena inteligencia, la estrategia se va a beneficiar. Me va a adelantar qué hay detrás de la curva del camino. Me va a permitir ver un poquito más allá. Y eso es una ventaja que tengo, sin duda alguna. Por otra parte, cuando en una organización se van produciendo decisiones que conducen a éxitos, aunque sean parciales, a la consecución de ventas, eso de manera subconsciente está generando una mayor seguridad, una mayor tranquilidad, tanto en la cúpula directiva como en todo el entramado de la empresa. Y sobre todo también porque de alguna manera despeja las dudas que pueda haber con respecto al futuro. Luego, añadido a eso, podemos considerar, por ejemplo, que una buena inteligencia nos va a llevar a un mejor conocimiento del adversario. Nos va a llevar a tener unas capacidades mayores a nivel empresarial. Nos va a producir capacidades de anticipación, de reacción también. Y, por último, a mí se me ocurre que en el proceso de la planificación estratégica, por ejemplo, el conocimiento en el análisis que se hace de la situación nos va a conducir a identificar opciones estratégicas y van a estar informadas cuál es mejor, cuál es peor, qué riesgos, qué amenazas se presentan en cada una de ellas. Vamos a poder, de acuerdo con eso, estar en mejores condiciones de seleccionar la estrategia a aplicar, su aplicación e incluso su ejecución y modificación en caso necesario. Nos va a permitir, y es muy importante, aunque muchas veces no se tenga en cuenta, adelantarnos a las acciones y contrarrestar las capacidades de obtención de información de nuestra organización por parte del adversario. En definitiva, teniendo en cuenta que la inteligencia sirve a la estrategia empresarial, es decir, sirve a la empresa, cuanto mayor capacidad se tenga en la empresa de generar inteligencia, tanto mejor. Y Valentín, ¿tú conoces algún ejemplo en el que la inteligencia haya jugado un papel esencial para la empresa, en este caso relacionado con la seguridad? En la actividad de inteligencia normalmente se conocen los fracasos. Los fracasos son públicos y bueno, cuando ocurren, pues no hay que esconder la cabeza debajo del ala ni meter la cabeza en el hoyo como los avestruces. Son naturales. El ser humano se equivoca. El ser humano puede, y no hablo de sesgos ni hablo de nada. El ser humano, a la hora de leer, pues muchas veces ocurre que la información está ahí, pero está entre líneas, hay que saber encontrarla. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace a base de experiencia. El principio de prueba-error está en el ADN humano desde los siglos más remotos. Es decir, nunca tenemos garantía plena. Por eso, normalmente se conocen los fracasos y muy pocas veces los éxitos. Por poner un ejemplo de fracaso, pues a mí me viene a la cabeza Cuba, la famosa crisis de los misiles, la famosa ataque a las Torres Gemelas recientemente en Estados Unidos, y el último, el acontecimiento de Gaza con el terrible ataque de Hamás, que ha cogido completamente, yo no diría inadvertido, pero desde luego no he sabido detectar las intenciones por parte del adversario. Eso es clave en el trabajo de inteligencia. Por eso digo que normalmente es muy difícil y cuando las organizaciones de inteligencia por principio jamás van a hacer evidentes, van a hacer llegar a la opinión pública, al usuario, digamos, al ciudadano normal, sus éxitos. Eso forma parte de su trabajo y yo he hecho lo que tenía que hacer y no me lo reconozcan porque para eso estoy. Evidentemente a todo el mundo le gusta que le den una palmadita en la espalda, ya, qué bien lo has hecho, ¿no? Yo no conozco, me pedías un ejemplo, y este es además relacionado con seguridad en el mundo empresarial. Conozco solamente un texto, es un documento del año 2015 que se puede encontrar en la red, escrito por Thomas A. Trier, lo pronuncio en castellano para que nadie... pero se puede buscar. El nombre es... el título es Intelligence-Based Security
in Private Industry. Es decir, seguridad basada en inteligencia en la industria privada. Es un documento americano, está en inglés y relata de una manera, a mí me parece que quizá un tanto exhaustiva y para digamos, para gente no conocedora del entorno, relata la aplicación de metodologías de inteligencia en la seguridad en redes eléctricas, así como el éxito que él personalmente ha obtenido. Este es un hombre, un antiguo analista de la CIA, al que le contratan, y él describe pues todos los pasos que sigue, los apoyos que tiene. Claro, hay que entender que es en un entorno concreto y por lo tanto trasladable o no a nuestro entorno. Suele pasar, porque hablabas en este caso de una eléctrica, pero suele pasar que cuando hablamos de empresas, pues es habitual pensar que hacer inteligencia requiere gastar mucho dinero para contratar una consultora que haga informes o incorporar un equipo muy grande para poder elaborar inteligencia propia. ¿Tú crees que realmente es necesario hacer grandes inversiones para conseguir generar inteligencia en una empresa? Es decir, cualquier empresa con voluntad y personal formado puede hacer inteligencia. En mi opinión, no hace falta ser el primo de Zumosol. Bien, es verdad que, partiendo de la base de que no es una cuestión de dinero, como te explicaré ahora a continuación, depende mucho del tamaño y del campo de actividad y de la propia actividad de la empresa. Por ejemplo, en España es muy habitual que las grandes empresas del IBEX, de un tiempo a esta parte, porque hace años no era así, pero de un tiempo a esta parte las grandes empresas del IBEX cuenten con capacidades, vamos a llamarle capacidades y no hablar de órganos, capacidades de inteligencia que casi siempre, y al hilo de lo que ya que estamos orientándonos bastante desde el principio a la seguridad, están orgánicamente trabajando dentro de lo que es el área de seguridad de la empresa. Esto es lo habitual. Y es lo habitual porque, como decía antes al principio, en España particularmente, la palabra inteligencia pone muy nerviosa a la gente. Piensan que están haciendo cosas ilegales y entonces el directivo español suele ser alérgico a la palabra inteligencia. Está ahí en el Departamento de Seguridad, hace su trabajo, pero yo no le llamo inteligencia. De hecho, también hay una tendencia ahora a que la contrainteligencia, que es un término que viene del mundo militar y que se aplica en muchos sitios y que, por ejemplo, en el mundo sajón es una palabra corriente, pues últimamente, por aquello de lo políticamente correcto y de no querer emplear términos digamos, que produzcan sarpullido, pues ha pasado a llamarse insider threat. O sea, amenaza interna. Y no es verdad, porque la contrainteligencia fundamentalmente lo que busca es oponerse a la actividad de inteligencia del adversario, fundamentalmente. Y el enemigo, por decirlo entre comillas, puede estar tanto dentro como fuera. Luego, no es amenaza interna, es más que eso. Pero eso es lo que hay. Y me preguntas, ¿y qué pasa? Las empresas que no son del IBEX, las empresas pequeñas, medianas, ¿no pueden tener inteligencia? Pues claro que sí, pero también es verdad que un cuerpo grande necesita mucho alimento y un cuerpo pequeño necesita menos alimento. Bien, pues estamos en el cuerpo pequeño o muy pequeño. Yo puedo tener una capacidad de inteligencia, crear una célula, un órgano, una unidad, llamémosle genéricamente así para no implicarnos y profundizaré después. Pues claro que sí. Lo que tengo que ser es muy consciente de mis necesidades. Lo que no puedo hacer es comprarme un mainframe para hacer un trabajo de cálculo elemental. Me compraré una calculadora. Y si tengo que hacer un trabajo en un ámbito muy concreto, en una tecnología muy específica, a lo mejor con un experto en esa materia me vale. He dicho uno y me corrijo. En inteligencia no vale la unidad. Es verdad que el hombre trata de hacer algo, hierra y corrige, pero los equipos de inteligencia deben ser al menos de 2 personas, porque es la manera de combatir y de eliminar en gran medida los sesgos que cada uno tenemos en la mente. A la hora de analizar la información, la persona en muchísimos casos, busca la falacia genera
o se encuentra con la falacia de la autoconfirmación, de que mira, eso dice lo que yo pensaba. Y no es así. Tiene que haber siempre un abogado del diablo, alguien que piense de manera diferente, y dos personas pensamos siempre de manera diferente. Luego, hace falta como mínimo equipos binarios de dos personas para llevarlo adelante. Por lo tanto, para generar una unidad de ese tipo, habría que tener muy en cuenta un factor que es el dimensionamiento de acuerdo con el volumen o el campo de actividad, áreas geográficas que se manejen, etcétera, etcétera. Y lo que es clave es la formación. Hay que formar a esas dos personas como mínimo perfectamente en la parte clave del ciclo de inteligencia: el análisis, la integración y la interpretación. Y si me apuras, añadiría la difusión, porque esta última parte, que es hacer llegar el conocimiento generado al decisor, tiene una importancia extrema. Si no se sabe hacerla llegar, por supuesto oportunamente, pero de la manera adecuada para que el decisor entienda de qué va la fiesta, hemos fracasado con todo el trabajo previo. En todo el proceso que he descrito, hay partes del ciclo de inteligencia que no necesariamente tienen una empresa que llevar a cabo. Por ejemplo, la obtención de información sobre un tema concreto. Eso, que requiere medios y personal especializado, se le puede encargar a una empresa colaboradora, por ejemplo, a un gabinete de detectives o a alguien similar. Dices, ¿tú recomiendas contratar con proveedores tipo consultoras? Yo no contrataría la satisfacción de las necesidades de inteligencia de ese decisor a alguien de fuera por completo, por 1000 razones, pero la primera y fundamental es porque todas las empresas, a mi modo de ver, tienen una parte, un corazón que no quieren hacer público, que no quieren compartir con nadie, que tiene que ser una cosa tratada, analizada y mimada por el propio personal de la empresa, por personal específicamente dedicado a ello e implicado en el tema. Para tener una capacidad más grande o más pequeña en el seno de la inteligencia, en el seno de la empresa, en lo que se refiere a inteligencia, yo lo que recomiendo es un apoyo absoluto de la dirección hacia esa unidad que se crea, hacia esa capacidad, y imprescindible la formación adecuada del personal que vaya a dedicar a ello. Y no cuesta tanto dinero. Estamos hablando de que incluso una pyme puede dedicar una o dos personas a este tipo de actividades sin mayor deterioro económico. ¿Y cómo recomendarías incorporar la inteligencia, el proceso de inteligencia en una empresa? Y además, ¿a quién habría que involucrar, sobre todo? Bueno, lo de involucrar lo he dicho antes. A menos que el nivel directivo, el nivel máximo directivo de la empresa, el consejo de dirección, el CEO, el nivel donde se toman las decisiones en la empresa, esté implicada, y no solamente en apoyarla económicamente o apoyar la formación de su gente, sino también en tratar de entender que lo que a él le dejan en una cuartilla o en medio folio encima de la mesa ha sido el resultado de un trabajo a lo mejor de semanas o meses. Hasta que él no entienda y sepa valorar eso, es muy difícil que se pueda conseguir una capacidad de inteligencia en la empresa. Lo que sí estoy absolutamente seguro es de que si no se dispone de esa capacidad, a medio o a largo plazo se van a tener fracasos que pueden ser decisivos en la vida de la empresa. Modelos hay para todos los gustos. Para mí, el proceso debía ser una implantación progresiva. Yo he vivido en el ámbito de Fuerzas Armadas una época en que pasamos de lo que eran los servicios de información a la implantación de inteligencia, allá por el año 87. Desde el año 87 para acá se cambió el tercio y hemos ido a la creación de unidades de inteligencia. Al principio eran un poco el niño tonto de la organización, pero poco a poco han ido creciendo y ahora mismo son no necesarias, imprescindibles. Entonces, el proceso tiene que ser, y va a ser seguro, de tipo muy, muy medido, de manera progresiva, formar, como te digo, una pequeña unidad con poco personal, muy voluntario y comprometido con la empresa, crear esa pequeña unidad que reporte directamente al CEO o al responsable de la parte de estrategia de la empresa.
analizar el comportamiento de ese muñeco que hemos creado, ver qué resultados aporta y a partir de ahí implantarlo de manera definitiva. Lo mejor sería que su campo de actividad se irradiara en toda la empresa. Es decir, las unidades de negocio, por ejemplo, pues podrían apoyarse y deberían apoyarse para todos los aspectos de inteligencia comercial, relaciones con clientes y demás, en las que el conocimiento forma parte esencial a la hora de sacar buenos resultados. Bueno, hemos estado hablando de la inteligencia aplicada a la seguridad, pero ya has dicho que puede tener muchos apellidos, ¿no? Y uno de ellos es el de inteligencia económica. Y precisamente sobre este tema, la Fundación Borredà ha publicado un libro que has coordinado tú, en el que han participado otros expertos, otros autores. ¿Cuál es la síntesis de este libro que nos puedes ofrecer? Muchas gracias, Enrique, por esta pregunta. Las demás también, pero esta particularmente me toca la fibra. Y yo quiero aprovechar, antes de nada, y hacerlo públicamente aquí, quiero aprovechar para resaltar y agradecer el trabajo estupendo, magnífico que han hecho los distintos autores. Yo he sido coordinador, he elaborado algún capítulo, pero el trabajo de los expertos es el que quiero poner aquí sobre la mesa. Y también quiero reconocer el apoyo, como diría, más que el apoyo, el estímulo que he recibido o recibí en su momento por parte de la Fundación Borredà para hacerlo una realidad. Ana Borredà se volcó y yo quiero reconocérselo públicamente porque el producto no hubiera visto la luz si no hubiera sido por todos vosotros, contigo incluido, de la Fundación Borredà. Pero insisto, el magnífico trabajo que desarrollaron los expertos, los ponentes, creo que es muy de reconocer. Ese texto, ese documento, que no es más que una guía básica, creo que debiera servir para que los niveles directivos de las empresas se lo leyeran como libro de mesilla, porque en él se puede ver la influencia que puede tener la actividad de inteligencia económica en las empresas, los distintos aspectos que puede ser necesario considerar a la hora de tomar decisiones en campos tan variables como puede ser la relación con los clientes, la relación con el mundo financiero, con el mundo de la tecnología, así como los competidores. Pero por encima, o mejor dicho, arropando a todos ellos, yo pondría también la enorme utilidad de entender el entorno en que la empresa, la que sea, desarrolla su actividad. Bien, pues todo eso está contemplado en el libro. Y está contemplado bajo el prisma de que para cumplir con lo que, y aquí sí voy a introducir una definición, con lo que se entiende por inteligencia económica, porque no hay definición en el ámbito nacional, pero hay una definición que nos afecta, puesto que está en un texto de la Comisión Europea del año 1995, se publicó el Green Paper o libro verde sobre innovación. Estamos hablando del año 1995, no es una cosa de ahora. Y la definición, la voy a leer despacio, dice: la inteligencia económica es el esfuerzo coordinado de obtención, tratamiento y difusión con propósitos de explotación de información útil para los operadores económicos, incluyéndose en este esfuerzo la protección de la información considerada sensible para las compañías interesadas. Resalto dos cosas. Información útil para los operadores económicos. Es decir, no se trata del Estado, que también, pero afecta y debiera ser de aplicación en todo el tejido empresarial de cualquiera de las naciones de la Unión Europea, porque este es un documento, como digo, de la Comisión Europea. Y también quiero resaltar la protección de la información sensible para las empresas o compañías interesadas, porque esa es una parte de la seguridad a la que tradicionalmente se le ha dedicado muy poca atención. Y eso es la pepita de oro de las empresas. Eso es fundamental, el protegerlo. En el ámbito francés, la protección de la información es clave, pero no solo de la que existe en las empresas, también, y muy importante, la que se genera en los departamentos de I+D, tanto gubernamentales como privados o civiles.
Así que yo creo, sinceramente, que este documento en el que se vierte mucha información que se puede encontrar luego en textos dispersos, lo que da es un paso adelante amalgamando, juntando, reuniendo estos distintos aspectos en los que la propia actividad polifacética de las empresas se desenvuelve, tener una guía, una pequeña guía para decir, bueno, pues tengo un problema financiero, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde acudo? ¿Dónde puedo conseguir el dinero necesario? Etcétera, etcétera. O cómo deben ser mis relaciones con el cliente, cómo debe ser mi búsqueda de la información en el campo tecnológico, etcétera, etcétera. Valentín, pues muchísimas gracias por compartir toda esa sabiduría en este podcast. Es un lujo haberte tenido. Muchísimas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos. Como has escuchado, la inteligencia permite ver el mundo de manera más clara. Gracias a ella es posible encontrar las claves que permiten tomar decisiones basadas en el análisis de todas las aristas posibles. En definitiva, aporta el conocimiento que necesitan las organizaciones para fluir en los entornos más complejos y hacerlo de manera segura. En este capítulo llegamos hasta aquí, pero si quieres profundizar un poco más en el mundo de la inteligencia, te recomiendo estos 3 libros. 1. Manual de Inteligencia Económica en la Empresa, de la Fundación Borredà y del que ha hablado Valentín Martínez Valero. El segundo, Intelligence from Secrets to Policy, de Mark Lowenthal. Y un tercero, más práctico, titulado Técnicas analíticas estructuradas para el análisis de inteligencia, de Richard Hewer y Randolph Person. Pero además podrás encontrar artículos sobre inteligencia y su aplicación a la empresa entrando en la web de la revista Seguritecnia. Para ello tienes que acceder a www.seguritecnia.es. Y recuerda que si te interesa la seguridad, este es tu podcast. Esta es Tu Zona de Seguridad.